Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por estar siempre en sintonía and thank you RB for staying in touch. Y vamos a estar hablando en los próximos videos acerca de la palabra preservada. La palabra preservada es mi traducción del español al griego, que está basado en un texto griego que se llama la edición griega del Nuevo Testamento según la familia 35. La familia 35 es un grupo de manuscritos de alta calidad, manuscritos escritos en griego, que lograron alcanzar los últimos siglos de la transmisión textual manual antes que apareciera la imprenta. Entonces, este grupo de manuscritos tiene un texto común, que es un texto que fue preservado a lo largo de los siglos, y ese texto común tiene algunas pequeñas diferencias con el texto que está detrás de la Reina Valera del 60 y considerable cantidad de diferencias con el texto en boga actualmente en la academia, en el mundo académico, que no necesariamente es el mundo de Cristo. En el mundo académico está en boga el texto crítico y una metodología llamada eclecticismo razonado, en el cual los académicos van palabra por palabrita y van viendo todas las diferencias en los distintos manuscritos para esa palabra y ellos de todas las diferencias escogen cuál es la que ellos creen que es la que originó, la original, la que originó el resto de las variantes. Pero ese ejercicio no solamente es altamente subjetivo y no solamente brinda un texto hipotético, sino que no se puede repetir. O sea que el mismo método en manos de distintas personas resulta distintos resultados. Hoy en día, así como hay varios textus receptus, entre comillas, por ejemplo, el de Stephanus, el de Besa, el de Erasmo, en cada una de sus 5 ediciones, el de los hermanos Elsevier, el que está detrás de la King James, así como hay varios textos recibidos con pequeñas diferencias, unas 100 a 500 diferencias, de la misma forma hay varios textos críticos, aunque usted no lo crea. Hay un texto crítico que está detrás de la mayoría de las versiones modernas, pero han surgido a lo largo de los últimos 2 o 3 siglos varios textos críticos basados más en un manuscrito, más en otro manuscrito, en un grupo de editores, en otro grupo de editores. Entonces, resulta también en cierta cantidad de diferencias, unas 300 a 700 diferencias entre ellos. Y resulta que es una metodología que no es replicable, no es repetitiva, no es repetible, creo que sería la palabra. Entonces, eh, cuando hablamos de ciencia, estamos hablando de que se desarrolla un método y si se siguen los pasos, cualquier persona puede usar el método y da el mismo resultado. Pero eso no es lo que ocurre con el eclecticismo razonado. No es una ciencia, no lo es, porque se aplica el método y da distintos resultados. Entonces, hay expertos que ellos dan su opinión con respecto a que cuál debería ser tal variante, a que cuál debería ser esta otra. Y en muchos puntos están puestos de acuerdo, pero igual en muchos puntos están en lugares divergentes. Entonces, eh, tanto el texto como la metodología que está detrás de las versiones modernas en la actualidad no es lo mejor. Yo abogo por la metodología y por el texto de la familia 35. Es un texto bizantino, pero es el mejor texto bizantino que fue transmitido a lo largo de los siglos.
Digo el mejor porque hay del 100% de manuscritos bizantinos, aproximadamente el 20% corresponden a la familia en cuanto al número. Entonces, eh, en los pocos minutos que he estado hablando ahorita, he mencionado varias cosas, he mencionado varios temas y puede ser que algunos de ustedes estén un poco perdidos. Y es normal, porque estos temas de crítica textual del Nuevo Testamento griego, de las diferentes traducciones y variantes y ediciones griegas y manuscritos, son temas extensos. Sin embargo, en la palabra preservada, que es mi traducción del texto griego de la familia 35, del griego al español, allí pongo varias ayudas. Entonces, mi propósito es jalar al resto de los hermanos hispanohablantes para que conozcan y manejen estos temas. Porque el texto griego académico, el texto griego crítico va a seguir siendo modificado en esta generación, en la próxima generación a mitad de este siglo y en la siguiente generación a principios del siglo XXII va a seguir siendo modificado porque, porque nunca se va a lograr a llegar a un punto de común acuerdo entre todos. Sin embargo, el texto de la familia 35, ahí está. Es un texto real, no es hipotético. El texto real existe, existe como un arquetipo, es decir, un texto común entre todos los manuscritos. Se agarran todos los manuscritos y se saca el texto común que comparten todos ellos, pero también ese arquetipo está presente como texto real en los manuscritos. Entonces, es un texto estable. Y ya que su metodología supera a la metodología del texto académico, del texto crítico, da como resultado un mejor texto. Es decir, el texto resultante es de mejor calidad, es más edificante, es, por ejemplo, el texto crítico introduce contradicciones dentro de los distintos autores de los evangelios. El texto crítico introduce ciertas porciones en las cuales se disminuye ciertas doctrinas y se introduce otras doctrinas. Y todo esto lo pueden ver en los videos aquí en el canal cuando hablo de ciertos pasajes muy puntuales. Pues resulta que estoy hablando de todo esto para tener una idea panorámica de lo que consiste en la traducción la palabra preservada y para tener una idea de la trascendencia y de la importancia para la iglesia y en particular para la iglesia hispanohablante. Entonces yo quisiera a través de esta serie de videos introducirles la obra que si bien no es perfecta, más bien es perfectible, es dada a ser corregida, como cualquier obra de cualquier ser humano. Al mismo tiempo quiero ofrecerles un trabajo que tenga no solo credibilidad, sino que pueda ser verificado y que sea verídico, datos verdaderos, reales, que sean de peso. Entonces, buscando las dos cosas, una traducción al español del texto griego de la familia y buscando educarnos todos juntos, los hispanohablantes, en estos temas que se han manejado primero en alemán hace como 100 o 200 años, luego en inglés hace unos 100, 150 años, pero aquí en Hispanoamérica no hemos manejado estos temas con facilidad y los pocos que sí lo manejan bien están sesgados hacia el asunto este de la crítica textual. Entonces, son pocos los seminarios que abogan por un texto bizantino.
Y creo que todavía no hay ninguno que abogue por el texto de la familia 35 porque, como les digo, estos temas son difíciles de comprender. Además, la familia 35 fue introducida como edición griega en el 2014 por el doctor Wilbur Pickering, hace apenas 10 años. Es un texto que tiene apenas 10 años de circular. En contraposición, el texto de Westcott y Hort, que fue publicado en 1881, el texto de Robert Estienne o Stephanus, que fue publicado en 1550, o el texto de Erasmo de 1516. Así que estamos hablando de que apenas hace unos 10 años fue publicado. Yo lo conocí hace unos 9 años aproximadamente, en el 2015, y cuando me di cuenta de las diferencias en las traducciones, de que hay de hecho diferencias que son importantes de resolver. Entonces dije, no, voy a traducirlo para bienestar del mundo hispanohablante. Entonces, si ustedes quieren esta traducción, no la van a encontrar en Amazon o alguna casa de publicaciones, sino que yo se las puedo enviar en PDF, un documento de PDF, por correo electrónico, de forma gratuita. Solo tienen que escribirme a Eduardo Flores, UGC, U de uva, G de gato y C de casa, @yahoo.com. Así que quiero presentarles, no sé si por razones de tiempo vamos a lograr ver todo el documento, pero quiero presentarles por lo menos el índice y las partes principales del documento de PDF para que vayan conociendo un poco más acerca de la traducción. Esta presentación es de la palabra preservada en su segunda edición, y vamos a ver las partes, las partes principales del contenido. Bueno, entonces aquí tenemos la obra en PDF, y entonces la primera portada es la palabra preservada. Pero si ustedes se fijan aquí a su mano derecha, que esta es la primera página del documento, el documento tiene 927 páginas, que es bastante considerable. No, no esperaba yo realizar un documento de esta tamaño o longitud. Y esta es la primera hoja. Aquí estamos en la segunda hoja, que es una hoja blanca de cortesía. Y tenemos el título propio de la obra, que es La palabra preservada del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo, según los manuscritos bizantinos de la familia 35, texto y aparato. Es importante resaltar que en esta obra no solo se trata de una traducción, sino que también de todas las variantes traducibles, todos los puntos de diferencia entre ese texto de la familia 35 y el texto recibido, el Nestlé Aland, eh, eh, todas las demás ediciones históricas como la Poliglota Complutense, el texto mayoritario de Hodges y Farstad, el texto bizantino de Robinson y Pierpont, y otros textos y manuscritos. Entonces, no solo se trata de la traducción, presentarles la traducción de qué es lo que dice la familia, sino todas las diferencias entre la familia y los demás textos. El nombre de su servidor, Eduardo José Flores, segunda edición 2024. Estuve trabajando en esta obra unos 3 o 4 meses a principio de este año, trabajando en contra del tiempo para ver si lograba corregir todos los detalles ortográficos de la primera.
Y bueno, aquí está mi correo electrónico. Upale, abrí una ventana ahí. Ahí está mi correo electrónico por si acaso, ahí está. Por si acaso quieren pues la copia en PDF. Aquí está el índice de contenido. Tenemos un índice de abreviaturas y símbolos, un prólogo que fue escrito por el doctor Wilbur Pickering en octubre de 1919. Yo realicé esta traducción en unos cuatro años y medio aproximadamente. Cuando estaba por terminarla, le pedí al doctor Wilbur Pickering que me hiciera el prólogo. Eso fue a finales del 2019. A principios del 2020 lo metí en trámite para el asunto de los derechos de autor, del copyright, y ya me lo dieron ya los derechos de autor y todo, porque es un trámite legal, en febrero, marzo del 2020, y en eso vino la pandemia. Así que bueno, eso pues hizo un poco más difícil su divulgación y todo esto. Pero gracias a la pandemia, entonces comencé este canal que tiene aproximadamente 4 años de existir, de existencia. Entonces tenemos el prólogo, que es una parte muy, muy importante, porque aquí el doctor Pickering nos explica muchas cosas importantes. Para esta segunda edición realicé un prefacio. También es importante, lo vamos a leer junto en otros videos. Y una introducción. Así que tenemos estos tres documentos que en toda obra es importante leer, tanto el prólogo, el prefacio como la introducción. Luego introduzco algo que es nuevo dentro de lo que son los Nuevos Testamentos o las Biblias, que es lo que se llama la manuscriptología. Por manuscriptología quiero decir el estudio de los manuscritos, de sus grupos y de las ediciones que son derivadas de ellos del Nuevo Testamento. Aquí en la manuscriptología describo a la familia, a la masa bizantina, describo también al texto, a los manuscritos alejandrinos y al texto recibido. Entonces, describo estos cuatro grupos, estos cuatro textos para saber de dónde vienen todas las variantes y qué tan confiable es. Entonces, tengo una manuscriptología para todo el Nuevo Testamento y tengo una para cada sección de importancia. Tengo una para los evangelios, para el libro de los Hechos, para las epístolas paulinas, incluyendo Hebreos, para las epístolas generales y para el libro del Apocalipsis. Y para cada uno de los 27 libros, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, ustedes pueden ver que va de la página 23 a la 110. De aquí coloco una manuscriptología, un análisis de los manuscritos solo de ese libro en particular. Y después coloco todo el Evangelio de Mateo en su texto y en la parte de abajo las notas al pie de página. Y lo mismo para cada uno de los 27 libros. Decidí seguir el orden que usamos en Occidente para eh, eh, el orden de aparición de los libros del Nuevo Testamento. Y quisiera decirles que las epístolas generales, que son las escritas por Jacobo, Pedro, Juan y Judas, aparecen después del libro de los Hechos. Eh, Usualmente aparecen antes que las epístolas paulinas. Y las epístolas paulinas
se dejan para justo antes del libro de Apocalipsis. Pero nosotros aquí en Occidente, eso es los manuscritos bizantinos, todos los manuscritos bizantinos son así. Pero aquí tenemos que después del libro de los Hechos sigue las Paulinas y después las católicas o generales. Así que casi me dejo llevar por la tentación por hacerle el cambio, pero iba a resultar un poco raro y mucha gente iba a decir, ¿y qué está pasando aquí? ¿Verdad? Entonces, realmente el orden no es importante. Luego, eh, luego del libro del Apocalipsis presento cuatro apéndices. Un apéndice en el cual yo presento el perfil de la familia en español. Otro en el cual presento una lista exhaustiva de los manuscritos de la familia. Otro apéndice en el cual presento la Pericope Adulterae por grupos de manuscritos. Y un cuarto apéndice en el cual muestro una lista de conflaciones simples. También las referencias bibliográficas y la nota de agradecimiento. Y entonces quisiera finalizar aquí este video para no hacerlo tan largo, pero en los próximos videos entonces vamos a ir viendo eh, cómo es la traducción, cómo son los subtítulos, vamos a ir viendo cómo se utilizan las notas al pie de página. Igual vamos a ir viendo qué es eso de la manuscriptología, de qué información es la que comparto ahí y por qué es de importancia. Y todo esto dirigido a lo siguiente. Dios le dio una revelación escrita al ser humano y preservó esa revelación escrita para beneficio, para bendición de los seres humanos en todas las generaciones. No tiene sentido que Dios haya revelado por escrito su palabra y que esa palabra se haya perdido en los primeros siglos y que nadie sepa cuál es y que haya que reconstruirla. No tiene sentido. Sí. Entonces, a través de la metodología y el texto de la familia 35, lo que les quiero transmitir a ustedes, hermanos, es que sí, Dios habló, Dios utilizó a los santos escritores para escribir justo lo que Él quería que ellos escribieran, respetando su personalidad, su estilo y su conocimiento del lenguaje, pero lo que ellos escribieron, eso es, y Dios se las ingenió para preservar esa palabra a través de los siglos de la transmisión manual. Aún tomando en cuenta todos los errores del ser humano, tomando en cuenta todos los sesgos doctrinales que pueda tener el ser humano. ¿Sí? O sea, aún tomando en cuenta todo eso, siempre hubo un remanente de escribas, de copistas fieles que copiaron lo que estaban viendo escrito, no lo que ellos pensaban que era lo correcto. No lo modificaron, lo copiaron tal y como ellos lo recibieron. Y de esos copistas es que sale los manuscritos de la familia 35 y ahí está el texto. Si Dios preservó su texto, está preservado en la mejor línea de transmisión textual. Así que, mis hermanos, aquí he hablado de todo un poco verborreico, pero es que ya días no sacaba un video en el canal y quiero invitarlos a que sigan viendo los videos aquí. Todavía estamos vivos, vivitos y coleando. He estado hablando en el canal acerca del tema de la salvación, porque si no sos salvo, no tenés el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no mora dentro de ti, no vas a comprender a plenitud la palabra de Dios y todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. O sea, la palabra de Dios
se puede tomar, digamos, como cualquier texto. Un texto, qué sé yo, un libro de Mark Twain o de cualquier escritor de literatura. Y alguien puede tomarlo y leerlo y decir, bueno, este es el resumen, este es el tema principal, este es el autor. Y eso es lo que hace la crítica textual. Pero leerlo y que tenga impacto y que yo sepa que Dios me lo está diciendo a mí, y que tenga impacto en mi vida, eso solo lo puede experimentar aquellas personas que tienen el Espíritu Santo. Los que no lo tienen no pueden experimentar eso. Entonces, mi mayor deseo es que ustedes tengan claro la salvación que es por gracia, por medio de la fe, sin buenas obras, para que ustedes al recibir a Jesús como su Salvador, sus ojos sean abiertos y puedan comprender todas estas cosas mejor y tengan, obviamente, la vida eterna. Así que, mis hermanos, pasen un bonito día y nos vemos en el próximo video.